Muy buenos días, amigas, amigos del Eneagrama. Empieza el mes de marzo, bueno, pues como tiene que empezar, con los últimos coletazos del invierno en algunos sitios, recién estrenado el otoño en otros, en fin, que lo importante de la meteorología es qué tiempo hace en vuestro interior, cómo anda el termómetro de la conciencia para cada uno de vosotros y vosotras. Para mí están siendo unas semanas apasionantes en las que estoy teniendo la fortuna de entrevistar a grandes nombres del mundo del eneagrama que nos traen temas como el que hoy nos ha traído una magnífica psicóloga, psicoterapeuta, autora y profesora de eneagrama. Me refiero ni más ni menos que a Victoria Cadarso, que hoy se pasa por nuestras 9 puertas para hablarnos de uno de los conceptos clave para el trabajo del desarrollo personal, como es el niño interior. Un poco de música y comenzamos. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Victoria, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Pues aquí, encantada de estar aquí contigo en plan charla. Totalmente, porque además es que hace 5 añitos, casi, que no te teníamos por aquí y Ujú. anda que no han pasado cosas en 5 años, Victoria. Entre otras cosas, la pandemia, que a todos nos ha dejado bastante tocados. O sea, Totalmente, o sea, pandemias, filomenas y ahora yo estoy leyendo por ahí artículos que dicen que han descubierto vida extraterrestre y que nos vamos a enterar este año. Así que nada, vamos a cruzar los dedos porque esto... vaya, pues no sé, no sé. Oye, Victoria, prácticamente en el mundo de la psicología, de la terapia, de la psicoterapia, del eneagrama, pues lo has hecho todo, porque te licenciaste en la Universidad Complutense de Madrid, pues Hace un montón de años, un muchos, montón de muchos. años, seguro que no tantos. Te has especializado en Gestalt, en psicodinámica, para quienes no sepáis lo que es el palabra, hasta donde yo sé, es psicoanálisis, ¿verdad? Sí, es la nueva forma de llamarlo, El- efectivamente. y después estás certificada en psicoterapia integrativa por la International Integrative Psychotherapy Association en Estados Unidos. Ujú. Tienes un punto muy internacional. Deciros, amigas, amigos, que si en algún momento necesitáis una terapeuta, una gran terapeuta de pareja, de familia, individual, que pueda hacer terapia en inglés, yo lo digo porque esto me lo han preguntado alguna vez. Que Sí. sepáis que Victoria, ella da todos estos servicios en inglés. Te has formado en terapias energéticas, psicología energética, TFT, no sé qué es Se TFT. llama Thought Field Therapy, también es otra terapia energética. Ajá. Sí. En MDR, o sea, todo tipo, son terapias para tratar el tema del trauma, ¿verdad? Sí, son herramientas que facilitan el procesamiento del trauma. El MDR facilita el procesamiento del trauma. El Somatic Experiencing, que es otra, también. O sea, es Ujú. que trauma tenemos todos, así que es importante saber manejar herramientas que faciliten y que aligeren el trauma, ¿no? Ujú. Esto siempre es como tener un buen repertorio, ¿no? Eso Al es. final es interesante, nunca sabes lo que te vas a encontrar en consulta y más vale tener un buen repertorio, una buena selección de canciones para que quienes necesiten de tu voz y de tu acompañamiento pues puedan tener lo que necesitan, ¿no? Por Eso es supuesto. una buena caja de herramientas. Exactamente, bien nutridita. O sea, ella además, como os decía, una gran experta en Enneagrama, formada en el Enneagram Institute, si no me equivoco, Sí, sí. Sí, con... cuando yo conocí el Enneagrama hace muchos años y lo que pasa es que no me sentía, por mucho que hubiera leído, no me sentía con fuerza, entonces me fui a Estados Unidos a conocer a Don Riso y Russ Hudson y me formé con ellos. Ujú, Y luego me certifiqué, para lo cual tuve que hacer varios trabajos, entre ellos hice trabajos del niño interior precisamente. ujú. Ese es el gran tema que nos ocupa hoy. Amigas, amigos del Enneagrama, deciros que Victoria, además bueno, de unos cuantos libros, tiene 2 libros específicamente dedicados al tema del niño interior, Abraza a tu niño interior y El niño interior encuentra el amor. Os vamos a contar un poquito más, pero bueno, también tiene libros acerca de Domina tu voluntad,
Es la coautora del Aplícate el Enneagrama con el método FACE. Tuvimos a la semana pasada a Pedro contándonos del nuevo FACE para salud mental comunitaria, acerca de las emociones, engordan o adelgazan. Bueno, os voy a dejar toda la información y todas las coordenadas de Victoria para que los más curiosos, las más curiosas, podáis absorber todo lo que necesitéis de ella y de su trayectoria, pero hoy la tenemos aquí para hablar de un súper tema, como os decía, que es el niño interior. Victoria, se oye mucho hablar, por lo menos ahora que están tan de moda la gente que habla de temas de desarrollo personal en redes sociales y tal, se habla mucho del niño interior, pero de una gran experta en el tema, ¿qué es el niño interior? ¿Cómo lo podemos definir? A ver, lo que pasa es que el niño interior es una metáfora y comprende muchas cosas, ¿no? Pero así como quien dice, resumiendo, se podría decir que el niño interior son tres partes, ¿no? Lo que es nuestra esencia, el potencial que todos tenemos para desarrollarnos, y luego también está el niño interior herido, que son las heridas de la infancia, que todos tenemos alguna que otra, y luego está que para manejar esa herida, desarrollamos una coraza que es la que va resguardándonos del dolor, que es lo que luego se va a convertir en nuestra personalidad. Así que cuando hablamos del niño interior estamos hablando de toda esa parte nuestra vulnerable que tuvo que hacer lo que pudo en las situaciones que estuvo para llevarlo lo mejor posible, y entonces se tiene que desarrollar una estructura defensiva para manejar ese malestar o ese dolor, porque de alguna forma se ha desconectado de la esencia del auténtico ser que todos venimos trayendo, pero que en el proceso de desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que en función del desencuentro entre nuestras necesidades y lo que nos aportan los demás, pues entonces vamos teniendo sensaciones desagradables que vamos acorazándonos para que no nos duelan, ¿no? Entonces, el niño interior engloba todo eso. Realmente el trabajo del niño interior es poder trabajar las heridas de la infancia, resumiéndolo muy fácilmente. ¿Por qué es importante trabajar nuestro niño interior, Victoria? Pues mira, porque realmente en ese proceso de desarrollo, que aunque nosotros creamos que hayamos tenido una infancia más o menos feliz o más o menos tranquila, el tema es que por mucho que nuestros padres quieran, siempre hay un desencuentro entre lo que ellos nos dan y lo que nosotros necesitamos. Y esto es así, ¿no? Entonces, aun con la mejor voluntad, porque yo siempre quiero defender a los padres que quiero creer que lo hacen lo mejor que saben y pueden, puede haber un desencuentro porque tienes un niño más necesitado, tienes un niño más activo y que necesita más estímulo, entonces cada uno pues hace lo que puede con lo que le ha tocado, ¿no? Entonces, el no sentir ese total encuentro que había en el vientre materno, pues hace que uno empiece a entrar en miedo. Y ese miedo hace que tú vayas teniendo que probar distintas actitudes y comportamientos para ver dónde te sientes mejor. Y entonces en esa prueba, pues al final vas generando un falso tú, y entonces te vas poniendo una coraza. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros eso, a base de repetición, creemos que somos esa parte nuestra, cuando en realidad hemos desarrollado también una parte adulta que sí que funciona óptimamente. Entonces, como que dentro de cada uno de nosotros hay una parte niño y una parte adulta que puede funcionar óptimamente, y también podemos tener incluso una parte padre, como hablan los analistas transaccionales, que son las creencias, los valores y los principios de nuestros padres. Y todos esas partes tienen que coexistir dentro de nosotros y muchas veces pues no se llevan. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando hacemos el trabajo del niño interior, lo que estamos haciendo es como revisitando nuestra infancia, entendiendo lo que nos pasó en su contexto, no visto desde la lontananza, sino en el contexto, y entendiendo qué pasó, cómo lo viviste, qué no pudiste hacer, qué sí que pudiste hacer, qué hiciste, y entonces como reconciliarse con eso, porque lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos en cada momento. El problema es que luego nos juzgamos a toro pasado, y a veces nos juzgamos con la mentalidad de un adulto cuando éramos niños y no podíamos hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, revisitar nuestra infancia es reconciliarte con tu historia, entender que lo que te ha pasado tú lo has manejado de la mejor manera posible, aunque haya todavía dolor que se puede liberar y que se puede reprocesar y reinterpretar, de manera que cuando tú revisitas y resignificas tu infancia,
tú cambias como persona. Es una manera de repasar tu historia también con menos prejuicios, ¿no? Si es que se puede uno liberar del todo de los prejuicios de su propia historia, ¿no? Y con más compasión, que a mí es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Comprendiéndote, eh, entendiéndote, siendo amable contigo mismo, porque es que eso cambia mucho. Mira, por ejemplo, cuando tú tienes dolor porque crees que has sido inadecuado, ¿no? Como me ha pasado con bastantes clientes que se creen inadecuados, pues porque han tenido mandatos de sus padres de, pues no molestes, no crezcas, no, ¿sabes? Que le han hecho no sentirse adecuado, entonces tienen vergüenza. Entonces, cuando entienden de dónde viene esa vergüenza, por qué tienen esa vergüenza, qué les ha creado esa vergüenza, es como, es como un respiro, como un dejar ir. Y entonces, poco a poco, eso te va sanando por dentro y te vas apropiando de tu auténtica fortaleza. Entonces, es muy bonito ver como cuando alguien que está más o menos encogido y que tiene vergüenza o culpa o se siente inferior, de repente se da cuenta de qué ha hecho que sea así y cuáles han sido las circunstancias y se puede empezar a aceptar y tú ves cómo se va creciendo y se va como afianzando y entonces es una maravilla. Hablabas de vergüenza, de culpa, de cierto encogimiento, de sensación de sentirse inadecuado. ¿Son estos síntomas de que necesitamos trabajar nuestro niño interior? ¿Hay más síntomas de que los necesitamos? Sí, hay más. O sea, realmente cuando tú tienes dificultad con las emociones, cuando tienes lo que llamamos nosotros desregulación emocional, ¿no? Que pues a veces estás como alegre y de repente estás triste y tienes esos vaivenes, eso ya puede ser un síntoma de que hay cosas de tu infancia no resueltas, porque las emociones no desaparecen. Las emociones hay que expresarlas, movilizarlas, y si no las expresas y movilizas, están ahí, que se pueden activar en un momento determinado, que algo te recuerda a algo en que tú te sentiste vulnerable. Entonces, cuando estamos en la infancia nos sentimos vulnerables porque tenemos sensación o falta de apoyo o falta de capacidad o falta de recursos, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes vulnerable, muchas veces haces una regresión espontánea a la infancia. Entonces, por eso a lo mejor tenemos a un jefe de una multinacional que de repente tiene una pataleta como un niño. Bueno, pues quiere decir que su parte niño se activa en un momento determinado porque se ha sentido vulnerable y no se está comportando como un adulto, se está comportando como un niño, ¿no? Entonces, pues eso es parte del trabajo del niño interior. Entonces, realmente lo que hay ahí son emociones no resueltas. El que como estamos 18 años sometidos, pues no sabemos poner límites porque no nos han dejado ponerlos. Pues otro síntoma del niño interior que hay que trabajarlo es no saber decir que no, no saber pedir lo que quieres, no saber decir lo que no quieres, con lo cual la gente te invade tus límites o tú invades los límites del otro, con lo cual el tema de límites es otro tema realmente importante. Luego tener un crítico interno que muchas veces tiene que ver con lo que hemos escuchado que nos decían nuestros padres, que nos lo decimos nosotros a nosotros mismos y nos podemos hablar no necesariamente muy amablemente, porque nos podemos decir todo tipo de cosas. Entonces, trabajar el crítico interno es otra cosa que nos ayuda un montón y convertir a ese crítico en un motivador o en un animador en vez de eres torpe, no sabes hacerlo, no vas a sacar nada adelante, ese tipo de voces que nos decimos internamente, ¿no? Entonces, esas tres cosas ya son bien importantes, las emociones, el crítico interno, la sensación de los límites, ¿no? Que hay que aprender a trabajar, pero luego tu concepto de ti mismo también tiene que ver con tu niño interior. Si tú no te has sentido adecuado y eso te ha generado una sensación de vergüenza, pues tendrás dificultad en mostrarte en público, en creer en ti mismo. Entonces tu autoestima viene determinado también por cómo ha sido tu infancia. Luego ese es otro tema importante. Entonces hay tantos temas en la infancia que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Luego, por ejemplo, cómo tú te relacionas en grupo tiene que ver con cómo te has relacionado en el patio del colegio. O sea, es decir, cuando tú llegas al patio del colegio suele haber un líder, suele haber un segundón, un gracioso, pues no sé, alguien que aporta algo. Entonces, tenemos la tendencia a repetir lo que hacemos en el patio del colegio en los grupos.
Ujú. Entonces, fíjate si tiene importancia, ¿no? Entonces, aprendemos a relacionarnos en el colegio y depende de cómo nos han tratado, y mira que hay casos de bullying y casos de maltrato en los colegios, pues claro, todo eso va formando nuestra personalidad. Así que es que realmente la base de nosotros, de nuestra personalidad, está en la infancia. Mm. Y aunque yo inicialmente, como bien has dicho, empecé estudiando Gestalt y psicodinámica y demás, y tenía la tendencia a pensar, pues hay que estar en el aquí y ahora, lo que pasa es que hasta que yo no trabajé mi niño interior, yo realmente no llegué a desarrollar todo mi ser, ¿no? Porque es como que mi niño interior lo tenía bloqueado y ahí escondido y bien atrapado. Hablabas de cómo las heridas de la infancia pueden dificultar, por ejemplo, una adecuada autoestima, y una adecuada autoestima puede, por ejemplo, causar a la hora de relacionarnos en público, por ejemplo, en la manera en que nos expresamos, en la manera en que nos Mostramos. sí, la manera en la que estoy pensando en un entorno laboral, es decir, cómo la falta de trabajo de estas heridas, la falta de gestión, ¿no? O una gestión deficiente de estas heridas de la infancia nos puede también afectar en el desarrollo profesional. Absolutamente, porque fíjate, es muy interesante y esto ya es más psicodinámico, pero normalmente nosotros al trabajo llevamos las carencias, las necesidades relacionales insatisfechas, todo nuestro potencial y todo las áreas de mejora las llevamos a la empresa. Entonces, de alguna forma nos relacionamos con nuestros compañeros como nos relacionábamos en el colegio con nuestros compañeros y o con nuestros hermanos y vemos a las figuras de autoridad como nuestros padres. O sea, esto es el fenómeno de transferencia. Y yo he tenido muchos casos en que me ha venido personas hechos polvo porque realmente estaban viendo a sus jefes como sus padres y estaban reviviendo historias con los padres a través de los jefes. Y dices tú, ¿no? Fíjate qué mal lo está pasando, o con los hermanos. Entonces, todo lo que no hemos resuelto en la infancia lo vamos a querer proyectar al entorno laboral y relacional luego en las parejas y realmente lo que estamos haciendo es que queremos resolverlo. Entonces, como que la vida nos lo presenta y entonces lo queremos resolver ahí cuando en realidad viene de otra parte, ¿sabes? Entonces, entender que cuando te pasa algo con un compañero, en realidad estás reviviendo una historia con tu hermana o una historia con tu compañera de colegio y poderlo liberar, el malestar que te genera, es que es maravilloso porque se produce un cambio muy, muy importante. Me resulta curioso pensando en las diferentes generaciones que estamos ahora mismo en el mercado laboral, ¿no? Baby boomers, Sí. generación que somos los X, los millennials, los Z. Tú has observado, entiendo que tú tratas personas de franjas de edad muy diferentes. ¿Ves que las heridas de la infancia son diferentes pues yo qué sé, pues para baby boomers, los nacidos en torno a los años 60, los generación X como yo que soy del 74, o los millennial? ¿Hay alguna particularidad en estas nuevas generaciones que tú puedas haber apreciado? La tecnología. Realmente cada vez nos estamos relacionando menos entre nosotros. Estamos más relacionados con todo lo que es tecnológico y eso va a causar serios problemas a la humanidad. O sea, es decir, que ya la gente le cuesta relacionarse de tú a tú y prefieren relacionarse a través de pues, el WhatsApp o a través del Internet, de lo que sea, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil porque es como que es más fácil relacionarse a través de aparatos que en persona en persona. Entonces, y fíjate tú lo que está pasando ahora, ¿no? Que la gente ya no va a estudiar en la universidad. A lo mejor en el colegio todavía sí, pero en la universidad ya puedes estudiar a distancia, que es parte de nuestro desarrollo, porque entramos en la universidad con 18 y nuestra identidad se está consolidando entre los 18 y los 25 y que eso ya no lo hagas en relación con otra gente porque lo puedas hacer a distancia y ya se pierda ese contacto y esa conexión de persona a persona, el tema es difícil, ¿eh? Sí, estaba pensando en, claro,
nuestra biología, ¿no? Nuestro cerebro no se hizo ni evolucionó para comunicarnos a través del WhatsApp ni para relacionarnos, ¿no? Recojo lo que dices, además, a todos los niveles, también como madre preocupada, Ajá. porque esto está ahí, claro. Hablábamos también hablábamos de desarrollo profesional y has mencionado el tema de la pareja. ¿Qué impacto tiene las heridas de la infancia en el mundo de la pareja? Que parece que es como en el ámbito terapéutico uno de los temazos, ¿no? Que se llevan a consulta. Eso es una de las cosas que me ha gustado desarrollar en el libro de El niño interior encuentra el amor, ¿no? Pues mira, para empezar, el tipo de apego que tenemos con nuestra madre determina el tipo de relaciones que luego vamos a tener, tanto con los amiguitos como luego con la pareja. Entonces, si tú has tenido un apego inseguro, de alguna forma presupones que vas a tener el mismo tipo de relación y no esto no es consciente, es inconsciente. Y entonces eso lo trasladas a que la pareja venga a suplir las necesidades que tú no pudiste tener satisfechas por tus padres y le estás pidiendo algo imposible porque tu pareja no es tu padre. Con lo cual, eso ya es un tema. Pero luego, además de eso, tenemos que eso deja de base distintos miedos, ¿no? Entonces, tenemos que los que tienen apego inseguro, ansioso, tienen miedo al abandono, los que tienen apego inseguro, que evitativo, tienen miedo a la dependencia emocional, y los que tienen apego inseguro desorganizado tienen miedo al rechazo. Y de esos miedos salen otros miedos, ¿no? Y entonces ya esos miedos tienes que aprender a manejarlos, pero muchas veces nuestros padres no están capacitados para ayudarnos a manejar las emociones, porque ni ellos mismos saben manejar las suyas. Con lo cual, por eso decía lo de la desregulación emocional. Si nuestros padres tuvieran educación en inteligencia emocional, pues educarían a los hijos mejor, pero ¿y los que no lo tienen? O sea, tú tienes esa ventaja, porque tú sí que manejas ese tema, pero ¿y cuántos padres saben manejar las emociones? Con lo cual, cuando los niños tienen miedo o tienen enfado o tienen tristeza, lo que hacen es negar las emociones de esos niños. Entonces, cuando tú no te puedes expresar, todo ese dolor se queda dentro. El dolor que tanto miedo tenemos es emociones bloqueadas. Mm. Eso es lo que es el dolor. Entonces, cuando puedes sentirlo y liberarlo, entonces es como un alivio importante, ¿no? Entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que todo eso que está sin resolver, el no poner límites, te lo llevas a la pareja. Entonces, todo lo que no está resuelto en nuestra infancia, sin darte cuenta, hacemos transferencia a la pareja y esperamos que la pareja nos lo resuelva. Con lo cual, el pobre o la pobre que le toque, pues no puede y además lleva lo suyo propio. Con lo cual, si tú no entiendes tus heridas de la infancia y te encuentras en pareja con otra persona, eso va a hacer que sean los problemas de la pareja, que aunque se manifiesten a través de cosas simbólicas y discutas sobre quién hace la comida o quién limpia la casa, en realidad tiene que ver con la base de cómo te relacionas tú con los demás. Yo escuchándote, la verdad es que lo que me lleno de mucha compasión, o sea, me lleno Sí, de mucha compasión porque al final todos, como decías, ¿no? Todos somos niños heridos, todos somos niñas heridas eso y es. además cuando no tienes conciencia de que vas con una herida por la vida, parece que te vas dando un golpe siempre en el mismo sitio, ¿no? En la misma zona. Entonces, Claro. que amigas, amigos, o sea, la base de todo para empezar este trabajo creo que es pues ir despacito sabiendo que ahí hay pupa y sabiendo que ahí hay mucha, no sé, hay daño y puede haber daño de muchísimos años hay acumulado, ¿no? Uy, de toda la vida, de toda la vida. Mira, a mí me resulta, yo lo he vivido, como lo he vivido en mí, ¿no? Pues precisamente por eso luego me dio por estudiarlo más a fondo. Yo durante muchos años me entrenaba con un psicólogo americano que se llama Richard Erskine, que es el padre de la psicoterapia integrativa. Y entonces hacíamos terapia individual en grupo, con lo cual salía alguien a terapia y le estaban haciendo terapia mientras que observábamos los demás. Éramos todos psicólogos, ¿no? Y yo veía que mis compañeros gritaban, chillaban, pataleaban porque se hacía en una colchoneta en el suelo, ¿no? Porque de origen Richard Erskine estudió con Fritz Perls, con Mm. lo cual era gestáltico, pero luego estudió toda la información de Eric Berne, luego era analista transaccional, pero luego entonces fue creando psicoterapia integrativa. Bueno, pues yo les miraba a mis compañeros y decía, uff, qué mal están, pero en realidad no me tocaba, pero yo les veía
y decía, qué mal están, vaya, y no sabía que la que estaba mal era yo, porque yo no sentía, o sea, yo estaba tan bloqueada, tan congelada por dentro, que no me llegaba nada de esto. Y entonces hasta que un día salió una compañera mía, que es que somos íntimas ahora, que tenía la misma estructura de personalidad que yo, y entonces contó su historia, que era la mía, y guau, 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 empecé a llorar, salió todo el dolor que yo tenía dentro, que ni sabía que lo tenía, ¿vale? Y fue un antes y un después en mi vida, el poder conectar con mis emociones, o sea, el poder llorar la soledad que yo había vivido, por lo cual me había acorazado, y al acorazarme no sentía ni padecía, entonces yo podía pensar mis emociones, pero no las sentía, las tenía bloqueadas, y por eso cuando por fin me identifiqué con alguien que tenía la misma historia, salieron. Entonces, por eso para mí es importante que ese trabajo te cambie la vida. Sí, te iba a preguntar, Victoria, ¿hay alguna... Esto es para hasta los 18 años, hasta los 25, a partir de los... Es decir, ¿hay alguna edad para empezar a trabajar el niño interior? No, no, se puede trabajar a cualquier edad, y además es muy bonito porque yo en los talleres a veces mezclo gente que tiene 21 con gente que tiene 65. Recuerdo una señora que me decía, no me voy a la caja de pino hasta que haya hecho este trabajo. O sea, fíjate tú tenías 65 así. Pero el tema es, lo bonito es hacerlo, y hacerlo con distintas generaciones también, porque es que es muy interesante ver los distintos puntos de vista. Pero no, no hay edad. Lo que pasa es que sí, un poquito, o sea, a partir de los 15, como quien dice, ¿no? Porque ahora además todo va mucho más rápido. Los chicos jóvenes se desarrollan más rápido en muchos sentidos, precisamente porque tienen más acceso a la información. Pero lo curioso es que sí o sí en la crisis de la mediana edad es cuando la gente lo quiere hacer. Porque es cuando se preguntan, ¿yo por qué estoy sintiéndome así? Porque, a ver, tengo todo, pero no soy feliz. O, no sé, tengo una sensación de que hay algo ahí de fondo que no estoy trabajando. ¿Y por qué no me puedo relacionar bien con los otros? Y entonces, que sabes que la crisis de la mediana edad es una crisis como existencial, cómo estoy, cómo he llegado hasta aquí y cómo voy a seguir lo que me queda. Es como cuando en la carrera pasábamos con el Ecuador, ¿no? Pues Sí. es igual, ¿no? Y entonces es el momento en que mucha gente se plantea hacer el trabajo del niño interior, pero no te creas que asusta mucho, porque la sensación que tiene la gente es que sí, debe de haber algo ahí, pero mejor no menearlo, ¿no? Porque a ver qué sale, ¿no? Y hay como este concepto metafórico de la caja de Pandora, es que a lo mejor si lo destapo, pues salen sapos y culebras. En realidad, no te creas tú que los que sí que se atreven son más valientes en el sentido de que dicen, bueno, pues sea lo que fuere, vamos a mirarlo de frente, ¿no? Pero hay Ujú, mucha gente que le da cierto reparo navegar en el pasado por si acaso descubren algo que no han descubierto. ujú. A estas personas y a todos los que nos escuchen, ¿no? Que les pueda dar un poco de miedo, ¿cuáles son los beneficios de trabajar nuestro niño interior? Pues mira, los beneficios son que realmente, para mí, trabajar el niño interior es conectar con el amor, con mayúsculas. Es decir, es conectar con esa parte tuya que es la esencia, que es tu auténtico ser, que está conectado con la fuente, que es amor, ¿no? Y entonces es aprender a amarte a ti mismo. Entonces, cuando tú te amas a ti mismo, y vamos a describir un poquito lo del amor, ¿no? Entonces, yo lo suelo declinar en nueve facetas, pero esta idea la saqué de un psicólogo psicoanalista junguiano que a su vez era budista. Entonces, pero fíjate qué curioso, ¿no? Que el amor para él es prestar atención, tanto a ti como a otros. Entonces, cuando tienes que amarte a ti mismo, tienes que prestarte atención, ¿no? Aceptar que eres como eres y que, bueno, pues esto es lo que hay y que hay que hacer lo que uno pueda con lo que tiene, la aceptación, ¿no? Apreciar aquellas facetas tuyas que son, pues eso, que son, que son buenas, no me gustan las calificaciones, pero bueno, y también darte cuenta que puedes mejorar otras, ¿no? Entonces, el aprecio, ser afectuoso contigo mismo, porque a veces nos tratamos fatal, o sea, esto es lo que te decía del crítico interno, y admitir que todos estamos en un proceso de desarrollo
en la que vamos a encontrar dificultades, pero que precisamente en la superación de esas dificultades vamos a estar mejor. Entonces, eso es simplemente 5 facetas del amor con mayúsculas. Entonces, si tú aprendes a prestarte atención, a aceptarte como eres, a apreciar las cualidades que tienes, a poder darte afecto, o sea, ser amable contigo y admitir que estás en un proceso y que puedes mejorar y que, bueno, pues es parte de la vida el encontrarte con dificultades que tienes que superar, pues es que te cambia la percepción por completo. Sí, Entonces, el trabajo del niño interior es reconectar con el amor. Fíjate, estaba pensando en que muchas veces el tratarnos mal no es solamente, yo qué sé, pues decir, mirarnos al espejo y decir eres una perdedora o qué estúpida eres o que es no, por ejemplo, no nutrirte bien o yo qué sé, o no respetar tus descansos. Hay muchas maneras de castigarnos, ¿no? O de maltratarnos, ¿no? O Eso es. sea Eso que... es. Entonces, ese es el trabajo, el aprender a apreciarte, a cuidarte, a ser compasivo contigo mismo, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que hemos estado desarrollando Pedro Espadas y yo ahora con el Phase 2, ¿no? Ujú, Que es la aceptación, la autocompasión y el autocuidado, o sea, la autoaceptación, la autocompasión y el autocuidado. Y es cómo desarrollar eso, porque eso es lo que nos va a sanar de fondo. Entonces, me da igual que lo hagamos a la edad adulta, pero la base está en la infancia, con lo cual, si lo haces en la infancia, llegas antes, porque es ahí donde se gestó ujú. todo el no autocuidado, la no aceptación y la no compasión, ¿sabes? Ujú. Así sin hacer mucho spoiler para dejar, bueno, pues algo para las personas que les apetezca decir, bueno, pues hasta aquí, me he pasado toda la vida haciendo chapuzas, ahora ya voy a trabajar mis heridas de mi infancia. ¿Cómo trabajas tú el niño interior? ¿Cómo es ese trabajo del niño interior? Pues mira, yo soy una persona muy inquieta y me lo he estudiado todo lo estudiable y me he hecho todos los cursos habidos y por haber. Y lo que a mí no me gusta es, pues, como los juicios. O sea, a mí me han hecho tanto daño los juicios que yo los juicios es una cosa que no soporto, ¿no? En el sentido de que te hacen mucho daño. Entonces, la forma en que yo trabajo el niño interior es amor. O sea, vamos viendo las etapas del desarrollo según Eric Erikson, ¿no? Entonces, cómo fue tu nacimiento, cómo fueron tus primeros años, entonces, cómo fue el ir al colegio, cómo fue el aprender a estudiar, cómo fue el desarrollar tu identidad. O sea, vamos pasando por las distintas etapas y vamos haciendo, por un lado, meditaciones, ¿no? Que lo que hace es que la meditación, que es una meditación, visualización creativa, lo que hace es que en un estado relajado es cuando se puede producir un cambio profundo, porque cuando estamos alerta, realmente nuestra mente está en más menos 7 cosas, pero en cuanto que bajas a un nivel más relajado, estás en lo que estás, y ahí es donde se puede producir el cambio. Entonces, los cambios los producimos a través de las meditaciones. Ujú. Hacemos una parte de teoría, una parte de ejercicios, meditación, coloquio. Y así va todo ello. Entonces vamos revisitando toda la infancia en todas las etapas y hacemos como de 0 a 18, que es donde está la base de nuestra personalidad, ¿no? Y luego después seguimos consolidando eso hasta el día de hoy y lo que hacemos al final es integrar todo eso. Entonces van saliendo las emociones, las sensaciones, las creencias, van saliendo los mandatos que tenemos de nuestros padres, perdonamos a los padres, trabajamos todas las creencias, vemos cómo manejar las emociones, o sea, que hay toda una estructura que permite, como quien dice, darle una vuelta y generar una estructura que aunque en 32 horas no puedas hacerlo al 100%, pero luego tú mismo puedes repetirlo y seguirlo haciendo. Entonces, en cada meditación lo que se hace es que hay una parte tuya, igual que creamos un observador, pues creamos a un adulto amoroso que va a poderle dar a ese niño o niña tuyo interno lo que le faltó. Es decir, que le pueda dar cariño, que le pueda comprender, que le pueda hablar. Entonces, lo vas haciendo en la meditación, pero luego tú puedes seguirlo practicando para crear una forma de relacionarte contigo misma amorosa, que es lo que nos ha faltado. Porque fíjate tú qué cosa más curiosa. Yo digo, por ejemplo,
en los talleres estos. Digo, a ver, ¿cuántos de vosotros os habéis sentido plenamente escuchados por vuestros padres? Ni uno, ni uno, ¿vale? Entonces, tu niño interior necesita que le escuches. ¿Cuántos de vosotros realmente habéis sentido, porque habéis sentido esa conexión 100%? Ni uno. Ahora, que han sentido que les querían y que les han proporcionado todas las cosas que les han proporcionado, sí, pero que te presten atención plena y que haya una conexión plena, dificilísimo, ¿eh? Entonces, ahora los padres conscientes, como puede ser tu caso, porque tú precisamente tienes bagaje, pues ya sí que lo podéis hacer, pero nuestros padres es que no sabían, que a su vez hicieron lo que sus padres y que a su vez lo que sus padres. Entonces, o hay gente consciente y que sabe hacer la crianza teniendo en cuenta todo esto, o seguimos perpetuando la historia. Entonces, pues el trabajo del niño interior es sanar eso, esas carencias, esas necesidades relacionales que no se han sanado, el liberar esas emociones que se han quedado bloqueadas, el miedo, el enfado, la tristeza, la culpa, la vergüenza, los celos, la envidia, que se ha quedado ahí, ¿no? Que es lo que hace el dolor de fondo, que ya te digo que la gente está muy asustada de entrar ahí, pero si es algo que tú ya has sentido, que no puedes sentir algo que no has sentido. Lo que pasa es que lo has bloqueado y no lo has dejado que fluya. Y precisamente te quita energía de estarlo tapando y no te conecta con todo el flujo de energía que puedes tener. Con lo cual, imagínate lo que se queda ahí. Sí, y la cantidad de cosas que podemos hacer con esa energía si dejamos de usarla para tener la tapa de la caja de Pandora cerradita, ¿no? Sí, bueno, pues déjalo, que si se va a ir lo que se tenga que ir, no hay nada que no sea tuyo, ¿no? Además. Eso es. Oye, hablemos de Eneagrama, Victoria, que las 9 puertas del Eneagrama es un programa sobre Eneagrama y Pero bueno, es que toda nuestra historia es nuestro tipo de enneagrama. ¿Qué es la personalidad? El conjunto de emociones, sensaciones, pensamientos, motivaciones, hábitos que tú has ido programando en la infancia, que se convierten en automáticos y que tú crees que eres eso, aunque seamos más que nuestra personalidad, porque podemos tener una personalidad malsana y una personalidad sana. Entonces, el enneagrama es para mí la manera de explicar el resultado de cómo se ha gestado toda nuestra infancia. Entonces, y aunque fíjate que Don Riso y Russ Hudson, que son mis maestros, decían en La sabiduría del enneagrama, que es una joya de libro, decían que la infancia no determina tu personalidad. Yo creo que ellos, desgraciadamente, no eran psicólogos. Te aseguro que la infancia determina la personalidad. O sea, entonces, el tipo de infancia que has tenido determina el tipo de personalidad que luego eres. Entonces, yo esto lo vengo observando en terapia. Por ejemplo, pues veo cosas como muy curiosas. Los 4 han tenido o padres 8 o madres 8, o padres 1 o madres 1, ¿no? Los 3, muchos hemos tenido madres 6. ujú. ¿Tu madre qué es? 4. 4. Bueno, pues entre 6 y 4 anda la cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo de padre que tienes más el tipo de infancia que tú tienes, que tiene mucho que ver con el tipo de padres y el sistema en el que vives, determina tu personalidad. Entonces, fíjate si tiene que ver. Para mí no tiene que ver todo. Entonces, el tipo de herida que tiene cada tipo, que es muy, muy importante para saber el tipo de personalidad. Entonces, yo hice una correlación que era las necesidades relacionales con el tipo de enneagrama. Entonces, todos tenemos las 9 necesidades relacionales, ¿vale? Pero cada uno se fija en una. Como que de la misma manera que en la escuela de Riso y Hudson todos tenemos un miedo básico y un deseo básico, pues yo encontré que fue precisamente para mi certificación en enneagrama fue cuando hice esta correlación. Todos tenemos una necesidad relacional que es la más importante para nosotros, aunque tengamos todas, ¿no? Entonces está la necesidad relacional de respeto, que se la atribuye al 1, la necesidad de dar y recibir amor, que se la atribuye al 2, la necesidad de ser importante, ser validado e importante, que se la atribuye al 3, la necesidad de ser original, que se la atribuye al 4, la necesidad de tener a alguien que es como yo, que me comprende, que se la atribuye al 5, la necesidad de seguridad, que se la atribuye al 6, la necesidad de que otro tome la iniciativa de contactar conmigo, de conectar conmigo, que se la atribuye al 7, la necesidad de impactar, que se la atribuye al 8, y la necesidad de que haya
haya alguien que me dé ese apoyo o ese soporte que se le atribuye al 9. Entonces, fíjate tú que las necesidades relacionales inconclusas de la infancia, la más importante, genera también parte de tu estructura de personalidad. El trabajo que haces sobre el niño interior hablas del concepto de guiones de vida. Uh-huh. ¿Qué son los guiones de vida y por qué son importantes en este trabajo con el niño interior? Mira, los guiones de vida, en realidad, esto es un concepto de análisis transaccional, ¿no? Y es que el guión es algo que se decide inconscientemente en la infancia, es decir, que lo que tú vas quedándote de la infancia, fíjate tú que se viene a estructurar de forma inconsciente alrededor de los 7 años. Por eso nuestra estructura de personalidad está casi decidida a los 7 años y se confirma o se convierte en el opuesto en la adolescencia. Entonces, está compuesto el guión de vida de las creencias que tienes sobre ti, sobre los otros y sobre el mundo, que puedes no ser consciente que las tienes, de las emociones que ellos llaman parásitas, que son las traumas que están ahí activando, que son las emociones que se han quedado de fondo y que no has resuelto, y cómo esas creencias y esas emociones generan comportamientos que se vuelven a repetir y retroalimentar, porque si tú tienes la creencia de no voy a conseguir nada y tienes la emoción de tristeza de no lo vas a conseguir, el comportamiento es que al final no lo consigues. Y entonces se refuerza, ¿no? Entonces el guión es cómo te cuentas tú qué va a pasar en tu vida y cómo es tu historia y qué va a pasar en tu vida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un guión individual que se corresponde con las experiencias que hemos vivido, las creencias limitantes que hemos generado, las emociones que están ahí bloqueadas o las que no podemos expresar y las que sí expresamos, y los comportamientos o hábitos que se repiten, que confirman nuestras creencias y nuestras emociones. Eso es por un lado, es un guión individual, pero luego también hay lo que Claude Steiner llamaba los guiones de base. Y yo también correlacioné con el enneagrama, que me pareció fascinante. Y es que cuando tú naces, nacemos como con 3 necesidades básicas, que esto lo dice el análisis transaccional, que es la necesidad de estímulos, porque necesitamos estímulos para interesarnos y para movernos y movilizarnos y crear, ¿no? La necesidad de relaciones, porque somos seres relacionales y los niños que no reciben amor se vuelven raquíticos o Sí, se mueren, sí. ¿no? Entonces, Estoy es decir, pensando en el síndrome, ¿cómo era el síndrome hospitalario de cuando dejaban a los niños, antes, ¿no? De que se dieran cuenta de esta importancia, los dejaban a los nenes ingresados en los hospitales y se morían de asco, vamos, de pena, sí, de sí, pena. de falta de amor, ¿no? Entonces, pues la necesidad de relaciones y la necesidad de estructura, que se corresponden realmente con los 3 centros del enneagrama. Entonces, fíjate tú que estímulos es el centro corporal o instintivo, las relaciones es el centro emocional o del sentimiento o del corazón, y la estructura es la parte mental o del pensamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esas 3 necesidades generan 3 guiones. Entonces, cuando yo no tengo estímulos, no disfruto. Entonces, el niño cuando nace es disfrutón por naturaleza, pero si no le dejan disfrutar, genera un guión de base, que no es un guión personal, de no disfrutes. Entonces, ¿qué pasa? Que el 8 tiene el guión de base de no disfrutes, pero dice, por mis narices yo voy a disfrutar, ¿vale? El 1 tiene el guión de base de no disfrutes, pero dice, disfrutaré cuando haga mi trabajo y mi responsabilidad. Y el 9, para no crear conflicto, disfruta a escondidas. Entonces, ¿vale? Ahí tienes los no disfrutes. Entonces, luego tienes los relacionales, ¿no? Tienen el guión de base de desamor, de no haberse sentido queridos, como necesitaban. Eso no quiere decir que no les hayan querido, pero hay una sensación de desamor. La sensación de desamor genera una falta de autoestima. Entonces, 2, 3 y 4 tienen de base una falta de autoestima. Y entonces por eso hacen por llamar la atención, porque su autoestima va a acrecentarse en función de la atención que reciben. Bueno, pues el 2 tiene el guión de desamor, el 3 tiene guión de desamor y el 4 tiene guión de desamor. Entonces, ¿qué hace el 2? El 2 da amor para recibir amor. ¿Qué hace el 3? El 3 es como, creo que no voy a recibir amor, pero al menos voy a recibir admiración por lo que produzco. ¿Y qué hace el 4? Ya sé que no voy a recibir amor, anhelo el amor, pero pobrecito de mí que nunca voy a tener el amor. Entonces, ahí tenéis el guión de base de desamor. Y luego está el guión de base de la falta de estructura, que en realidad Claude Steiner lo llama miedo a la locura.
Y es que es cierto que el 5, el 6 y el 7, si les preguntas, el 5 dándole vueltas y, no tratando de encontrarle sentido a las cosas, puede llegar un momento que de tanto darle vueltas pierda el norte, ¿no? Entonces, el miedo a la locura es el no poder ser plenamente, tener la certeza, porque tanto el 5, el 6 y el 7 tienen miedo a que no encuentran la certeza de las cosas, entonces eso le genera inseguridad y esa inseguridad tratan de entenderla y al no entenderla y no poder manejar la incertidumbre, pues le genera como, como, como inseguridad que les puede hacer que de tanto darle vueltas tengan la sensación de que se van a volver locos. Entonces, esos guiones de base están en la base del guión personal. Pues tenemos el guión de base, el guión personal, que es la forma en que nos explicamos nosotros mismos y que eso determina nuestra personalidad. ¿Se pueden reescribir los guiones, Claro Victoria? que sí, pero cuando los descubres que los tienes. O Claro. sea, es decir, que esto es parte del trabajo del niño interior, descubrir qué mandatos te han dado tus padres que se han vuelto inconscientes, descubrir las creencias limitantes que te están fastidiando, liberar las emociones que se han quedado bloqueadas y esas que no has expresado y esas necesidades que tú sabes muy bien el ciclo de la necesidad, que es un gran motivador, pero también, también te bloquea ahí, ¿no? Y luego después darle un nuevo significado. Y ese es el trabajo que podemos hacer. Qué Porque de bonito. hecho he encontrado un libro que todavía no he tenido tiempo de leerlo, que fíjate tú que esto se dice que no es posible, que se puede cambiar la personalidad. Claro, si desmontas todo esto, claro que puedes cambiar la personalidad. Al menos en el momento en que flexibilizas o al menos amplías, es decir, al final el estar cristalizados en torno a X mandatos, no sé, es como cuando alguien dices que yo soy así, dices tantas cosas y tan pocas, o sea, ¿Verdad? realmente el hecho de poder explorarte y poder ver que hay vida más allá del guión, ¿no? Que que tú eres mucho más de lo que eres constreñido entre esas creencias y en esa coraza de la que hablabas al principio, ¿no? A mí me parece eso fascinante. Y claro que sí, claro que puedes cambiar a la personalidad, vamos. Lo tengo ahí para meterle el diente, pero digo, esto lo tengo que leer con mucha calma. Yo como leo muy rápido, digo, pues este no lo puedo leer ahora. Te tienes que ir despacito a ver si, total. Oye, me encantaría preguntarte, ¿qué te lleva a ti? Formación sobre el niño interior, te has leído todo lo que se podía leer, has escrito dos maravillosos libros sobre el niño interior. Oye, ¿qué te atrae este tema? ¿Qué le atrae a Victoria Cadarso de este tema? Pues que he tenido una infancia muy solitaria y muy carente. Y entonces cuando piensas que, bueno, pues yo he tenido la suerte de estudiar psicología y que la vida me ha colocado en el desarrollo personal y que entonces me he ido, como quien dice, remodelando, pues me da mucha pena la gente que no tiene esa información, ¿no? Y que entonces sufre muchísimo, porque una de las cosas que más placer me da a mí es que alguien venga a terapia y tenga ansiedad y en el momento que tú le explicas que la ansiedad puede ser por esto, por esto, por esto, que se manifiesta así, así y así, hacen, se le ha ido el 50% de la ansiedad. Si solamente con que entiendan un poquito lo que les está pasando les ayuda un montón. O sea, el poderlo entender ayuda una tercera parte, el poderlo sentir dos terceras partes y el poderlo actuar o cambiar tres terceras partes. Entonces, por eso yo siempre trabajo con los tres centros, los tres cerebros, por lo menos estas tres partes, ¿no? Corporal, mental y emocional. Y entonces es que es tal, a mí me produce tal satisfacción ver que he podido aportar ese granito para que esa persona ya empiece un camino de estar mejor, que eso es lo que a mí me gratifica tanto, ¿sabes? Porque yo elegí no tener hijos. O sea, yo lo elegí porque como mi infancia, mi madre era estupenda y mi padre también, pero no me llegaban, ¿sabes? O sea, que ellos eran muy majos en su forma de ser, pero no había esa conexión que yo necesitaba, con lo cual cuando yo decidí si puedo tener hijos y resulta que trabajo mucho y no les voy a dedicar el tiempo, voy a reproducir lo que me ha pasado a mí, pues yo no quiero esto. Entonces, tuve que elegir o más mi carrera o tener hijos con terceras personas y dije, no, para tenerlos con terceras personas no tengo hijos, ¿no? Y entonces mis hijos son mis libros
y son lo que yo le aporto a la gente que le hace estar mejor. Entonces es como mi manera de contribuir al mundo. Sí, es tu legado, ¿no? Sí, eso es. Un magnífico legado, sin duda. Oye, para las personas que nos estén escuchando, que se acerquen a su niño interior, ¿no? Pues tal vez a través de los libros, a través de la formación, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué se van a llevar, Victoria? Pues mira, yo espero que por lo menos se lleven una cosa, que es lo que le digo a todos mis clientes, que aprendas a apreciarte a ti mismo. Mm. Porque en el momento en que tú eres amable contigo mismo y te tratas con cariño, te cambia la vida. O sea, es decir, que nos han educado en la crítica, en lo que haces mal, en lo que no está bien, en lo que te falta, que andamos todos con una necesidad de amor con mayúsculas, que en el momento que tú empiezas a ser más menos amable contigo mismo, es que es como que se van deshaciendo todas las barreras y además, si todos actuáramos desde ahí, no habría guerras, no habría todo este problema, ¿sabes? O sea, que realmente es imprescindible que podamos reconectar con nuestro auténtico ser, que es amor, con nuestra esencia, que es amor, ¿no? Y entonces, pero tú sabes lo difícil que es a algunas personas. Yo cuando tengo gente en terapia, que lo he tenido, que se odian internamente, qué duro, por favor. Y en el trabajo del niño interior, que les ves que no pueden conectar con su niño o su niña porque lo desprecian, Mm. es muy, muy duro. Y los desprecian porque sus padres les han despreciado y ellos se han despreciado a su vez a sí mismos para seguir estando en la situación en la que estaban, seguir pudiendo vivir en esa casa. Han copiado lo que los padres les hacían a ellos y los padres seguro que no lo hacían sabiendo que el efecto que estaba teniendo. O sea, esto es como cuando yo recuerdo, ¿no? Que los padres pueden decirte cosas tan bonitas como, anda, que vas a terminar bajo un puente. O no, no, no te debieron de cambiar en el hospital, tú no eres hijo mío. No saben el daño que hace eso. Porque es verdad que una mentira no se hace verdad, pero a base de repetirla te la crees. Eso es. Entonces, tenemos tanta lealtad a nuestros padres que, Eso es. oye, lo hacemos nuestro. O sea, no sé, que también lo veamos, ¿no? Como muchas de las situaciones a veces terribles, ¿no? Tú hablabas de guerras, pero cuántos, bueno, desencuentros, problemas que hay en familias o, en fin, vienen porque estamos haciendo de alguna manera honor a lo que los padres nos dieron. El mundo es una selva. Mi Eso es. padre, uno de los mandatos de Victoria, mi padre es un 8. Ya, al decírmelo de selva me lo imagino. Mi padre siempre decía que en el mundo solamente había lobos o corderos. Entonces, o eras uno o eras otro. Y tú elegías, o lobos o corderos. Entonces dices, oh, pues vaya castaña de ecosistema, o sea, no hay nada más que lobos y corderos. Y si yo no quiero ser un lobo o si yo no quiero ser un cordero, solo tengo las dos opciones. Qué pena, ¿no? Pero bueno, es también un poco el legado que te pasan, que al final esto de que los hijos sean o sea, tengan vidas plenas y felices y tal. Esto es muy de ahora. Hemos estado en la supervivencia hasta hace 3 días, ¿no? Exactamente. Pues por No. eso es por lo que a mí me hace muy feliz ver esos cambios que se producen en la gente. Ujú. Y eso es lo que me aporta a mí el estar en este campo. Victoria, oye, ¿en qué andas ahora, además de en el niño interior? ¿En qué proyectos andas? ¿Y del Face? Pues estoy por un lado con el tema de salud mental, ¿no? Cómo colaborar para que las personas sean más conscientes y sufran menos. Pues eso es lo que estoy haciendo con Pedro Espadas en el Face, en el Enneagrama para Salud Mental, pero luego, paralelamente, porque como mi tipo de personalidad no puede estar quieta, empecé un libro que lo he aparcado un poco, que es ahora otro tema más, que es el cuerpo. O sea, cómo el cuerpo es mucho más fiable en muchos sentidos que la mente, como cuando tú descargas la tensión del cuerpo, relajas el corazón y relajas la mente, ¿no? Entonces, todo lo que ahora se está estudiando de cómo manejar el trauma en el cuerpo. Es apasionante ese tema, o sea, porque creo que ha sido como el maltratado, ¿no? El primo pobre, ¿no? De lo que es la persona, ¿sí? La mente ha sido como tradicionalmente lo más importante, el tema de las emociones es como algo más reciente, pero lo del cuerpo sí que ha sido como ¿no? El vehículo de carne que nos llevaba y nos traía por Eso el es. mundo, ¿no?
Pues eso, entonces voy a hacer o sea, estoy escribiendo paralelamente un libro sobre cómo aprender a abrazar nuestro cuerpo. Victoria, ¿cuándo va a haber formación del niño interior próximamente? Sí, nosotros vamos a hacer una ahora en finales de marzo. Ujú. Entonces, justo está antes de Semana Santa y después. Entonces hacemos un fin de semana, uno vacío para que puedan consolidar lo que van viendo en el fin de semana anterior y otro fin de semana. Entonces son 32 horas repartidos en 2 fines de semana, que es viernes tarde, sábado entero y domingo tarde. Porque Ujú, a veces participa gente de Latinoamérica y para que no tengan que pagarse el madrugón, ¿sabes? ujú. Y Entonces, entiendo que es online. ahora Vale. sí, originalmente empezamos haciéndolo presencial y en residencia, pero ahora cada vez es más fácil hacerlo online. Ujú. Pues amigas, amigos, os vamos a dejar todas las coordenadas por si queréis, tanto, bueno, la verdad que la página web de Victoria es magnífica, o sea, ahí lo tenéis todo muy, muy fácil, muy al alcance de la mano. Y bueno, solamente me queda ya, Victoria, agradecerte que te hayas compartido en este ratito con nosotros en las Nueve Puertas. Es un placer escucharte. Igualmente para mí, el haber Aprovecho participado contigo, esto de estar de tocalla a tocalla está muy bien, ¿no? Porque totalmente, nos claro. entendemos plenamente, o sea que Total. Pues Victoria, oye, hasta cuando tú quieras, que ya te liaré yo para que nos vengas a contar más cosas y que bueno, que de Eneagrama, bueno, sabes todo lo que se puede saber y mucho más. Así que 1 millón de gracias y hasta cuando tú quieras. gracias, Cristina, a ti también.